Lo que se ha producido entre China e Irán no encaja en un acuerdo militar normal. Es una señal de guerra fría con capacidad de calentarse en cualquier momento. Beijing habría enviado a Teherán un paquete de armamento capaz de alterar el equilibrio de poder en Oriente Medio y proyectar sus efectos mucho más allá. Y lo más inquietante no es solo el material. Es el mensaje que, según esta narrativa, acompañó la entrega, un aviso directo a Washington que deja al mundo en una cornisa. No estamos hablando de teorías extrañas ni de ruido mediático. El relato se presenta como basado en información de inteligencia atribuida a múltiples fuentes, con implicaciones que irían mucho más allá de la región. Durante décadas, Irán ha sido descrito como una potencia regional con límites claros. Sus misiles alcanzaban aproximadamente un radio de 2.000 kilómetros, suficiente para amenazar a Israel y a los estados del Golfo, insuficiente para proyectar poder estratégico global. Esa fotografía, según esta versión, acaba de romperse. La transferencia se describe como masiva, con miles de misiles hipersónicos y cientos de misiles balísticos intercontinentales. Armas que, en el relato, viajan a velocidades que los sistemas defensivos actuales no podrían detener con fiabilidad. Armas con alcance potencial sobre cualquier ciudad del planeta. Y, sobre todo, armas que quedarían bajo control de un régimen que ha prometido públicamente destruir a Israel y expulsar a Estados Unidos de Oriente Medio. Las cifras que se citan son descomunales. Se habla de 3.500 misiles hipersónicos, y se añade una comparación destinada a subrayar el impacto. Estados Unidos tendría menos de 100 armas de ese tipo en inventario operativo. En esa lógica, China habría entregado a Irán una cantidad muy superior a la de la principal potencia militar del mundo. También se menciona un paquete de 500 misiles balísticos intercontinentales. Con otra comparación, Rusia mantendría alrededor de 300 en su arsenal estratégico. Bajo ese marco, Teherán pasaría, en días, de amenaza regional a amenaza estratégica. Según el relato, hace 3 días despegaron aviones de carga desde bases militares chinas, combinando aeronaves militares pesadas y cargueros civiles modificados para transportar carga fuera de lo normal. Un primer grupo habría aterrizado en una base cercana a Teherán, un segundo en una instalación recientemente construida junto a Isfahán, vigilada por satélites occidentales, cuyo propósito habría quedado ahora explicado: recibir un envío de esta naturaleza. El despliegue se describe como rápido y metódico. Personal iraní, con apoyo de asesores técnicos chinos, habría transferido sistemas a camiones blindados y los habría dispersado por el país. Algunos convoyes hacia montañas del norte, otros a túneles subterráneos del desierto central, otros hacia instalaciones costeras del Golfo Pérsico. La lógica sería clara: evitar que todo el arsenal pueda ser destruido en un solo golpe. Y aunque la inteligencia estadounidense e israelí, según el texto, estaría tratando de mapear ubicaciones, se insiste en una idea: localizar no equivale a neutralizar. Después entra la parte tecnológica. Los misiles hipersónicos se presentan no como misiles rápidos, sino como armas que cambian el combate moderno. Viajarían por encima de Mach 5 y algunos modelos alcanzarían Mach 10 o más. A esas velocidades, el tiempo entre detección e impacto se mide en segundos. Se remarca que defensas como Patriot o el Arrow israelí fueron concebidas para misiles balísticos de trayectorias más predecibles, mientras que los hipersónicos, en este relato, maniobran en vuelo, cambian altitud y ajustan rumbo, complicando la intercepción. Se menciona que China habría transferido variantes de F-17, además de F-27, u sistemas aún más nuevos no reconocidos públicamente, y se insiste en que no serían prototipos, sino armas listas para uso inmediato. La imagen que se construye es la de miles de proyectiles distribuidos en plataformas móviles y lanzadores ocultos, convirtiendo a Irán en una fortaleza ofensiva difícil de desmantelar. Luego llegan los ICBM,
descritos como sistemas estratégicos capaces de cruzar continentes. Hasta ahora, se sostiene que Irán no tenía algo comparable. Su alcance máximo podía amenazar a la región e incluso rozar partes de Europa, pero no grandes capitales occidentales ni ciudades estadounidenses. Con variantes chinas de F-31 y de F-41, con alcances por encima de 12.000 kilómetros, esa barrera se rompería. Aquí aparece el punto más delicado del texto. Aunque se afirma que Irán no dispone hoy de ojivas nucleares para montar en esos misiles, las plataformas de entrega ya estarían listas. Solo faltaría el último componente. Y se subraya que ese detalle es el que inquieta a los estrategas occidentales, porque si Irán acelera su programa nuclear, ya no tendría que desarrollar misiles a la vez. Tendría la capacidad de entrega preparada. Pero el giro clave no sería solo militar, sino político. Según esta narrativa, China habría acompañado la transferencia con un mensaje a Washington. Cualquier acción militar contra Irán sería considerada un ataque a intereses chinos, y China respondería. Se reconoce que responder en consecuencia es lenguaje diplomático habitual, pero el texto sostiene que el tono real habría sido mucho más directo. Si Estados Unidos ataca a Irán, China entrará en el conflicto. Eso cambiaría toda la ecuación. Un ataque a Teherán pasaría a leerse como un ataque a Beijing en términos estratégicos. Un pacto de defensa mutua, sospechado por analistas, quedaría expuesto no por un comunicado, sino por hechos y advertencias. La reacción estadounidense se describe como inmediata. Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional. Protocolos de crisis activados. Inteligencia redirigida para medir la magnitud real del envío. Y revisión de planes de contingencia en el Pacífico y Oriente Medio con un supuesto nuevo. La posibilidad de un escenario simultáneo. China-Irán. El texto compara este momento con 1962, la crisis de los misiles en Cuba. Entonces, la URSS colocó misiles a minutos de vuelo de ciudades estadounidenses y el mundo contuvo la respiración. Se resolvió con presión militar y concesiones diplomáticas. Pero aquí se insiste en que la situación sería distinta por una razón brutal. Los misiles ya habrían llegado y estarían siendo dispersados por Irán. No habría marcha atrás fácil, no habría retirada que cierre la crisis de forma limpia. El genio ya habría salido de la lámpara. Y ahí aparece la presión sobre cada actor. Estados Unidos quedaría atrapado entre aceptar el nuevo equilibrio, con un Irán más intocable y aliados regionales más expuestos, o actuar y arriesgar una guerra con China, con potencial de escalada devastadora. Israel, según el texto, se enfrentaría a un cálculo existencial, golpear antes de que todo esté plenamente integrado o aceptar que su seguridad dependa de la moderación iraní. E Irán cargaría con su propia tentación. Nuevas capacidades pueden empujar a sectores radicales a comportamientos más agresivos. Se describe un discurso del presidente estadounidense con palabras medidas. Estados Unidos no será intimidado, protegerá intereses y aliados, tomará acciones necesarias, pero mantiene la puerta diplomática abierta. Observadores, según el texto, notarían la falta de líneas rojas concretas y medidas específicas. La administración aún estaría definiendo su enfoque. Luego aparece la respuesta china, un discurso por medios estatales en el que Beijing afirma que no permanecerá inmóvil si sus socios son amenazados, que la era de bombardear e invadir a voluntad terminó, que China quiere paz, pero no aceptará sumisión, y que un ataque a Irán será entendido como un ataque al orden internacional que China defenderá, advirtiendo consecuencias fuera de toda imaginación. Desde ahí, el texto amplía la implicación. Si China transfiere ICBM a Irán, el precedente queda abierto para otros aliados o socios de Beijing. Se plantea un colapso de normas de no proliferación y una era de competencia menos contenida. Y se presentan 4 escenarios: acomodación estratégica, acción limitada,
guerra regional o guerra global. Ninguno es aceptable, y el peligro aumenta si la decisión no depende de un solo actor, sino de errores de cálculo. Finalmente, se describe la aceleración de movimientos, subida de alerta en fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, dispersión de aeronaves y buques en posiciones defensivas, envío de baterías Patriot y THAAD, aunque se cuestiona su eficacia frente a hipersónicos. Israel moviliza reservas y eleva su postura estratégica. Estados del Golfo piden consultas urgentes. Arabia Saudí busca garantías por canales discretos. Diplomacia frenética, alianzas recalculadas y compromisos en duda. La conclusión es simple y peligrosa. En este relato, el mundo ya no operaría bajo la suposición de dominancia militar incontestable. China habría mostrado voluntad de armar a adversarios de Washington con capacidades que neutralizan ventajas históricas. Irán obtendría un paraguas estratégico nuevo, y la sombra de una guerra entre grandes potencias caería sobre cada decisión. No sabemos cómo terminaría una crisis así. No sabemos si la guerra se evitaría, pero sí sabemos que el margen de error se estrecha y que las decisiones de los próximos días y semanas podrían separar una salida controlada de un conflicto capaz de romperlo todo.